A propósito de este caso, el caso terrorismo y lo que ha sucedido este día, tomamos ya contacto telefónico con el doctor Gary Prado, que ha sido justamente abogado de quienes fueron imputados en este proceso penal. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar en contacto con ustedes. A ver, ¿qué ha significado para usted que ha sido el abogado defensor de los casi 40 imputados por el caso terrorismo? Bueno, hemos sido varios los abogados defensores, yo de una parte de ellos. Hoy se ha reivindicado la justicia en Bolivia, porque durante los últimos 10 años, que coinciden con el gobierno de Evo Morales, estuvimos batallando contra una justicia que estaba secuestrada por la injerencia política. Los fiscales, los jueces, no actuaban de acuerdo a su albedrío y de acuerdo a su buen saber y de entender. Lo hacían presionados por un ministerio de gobierno que dirigía y orientaba los procesos de acuerdo a la conveniencia política del gobierno. Hoy, un Ministerio Público libre de elecciones, un tribunal libre de la injerencia política del gobierno, ha resuelto lo que el derecho correspondía: retirar la acusación contra personas inocentes a las que se les atribuía un ilícito que no habían cometido y con el que no tenían ninguna relación. Recordemos que este caso se monta luego de un atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, hecho criminal con el que ninguno de los encausados tenía algún tipo de vínculo o relación. Uno de los que queda libre de culpa viene a ser su papá, doctor. Así es, a mi padre, el ex fiscal Marcelo Sosa, dirigido por el Ministerio de Gobierno, lo acusó de haber sido colaborador de un supuesto plan de defensa de Santa Cruz que habría elaborado Eduardo Rocha. Situación totalmente falsa, porque los documentos electrónicos que le atribuían a mi padre no habían sido jamás de su autoría ni se habían hecho en su computadora. Esa fue una acusación motivada por un deseo de revancha del gobierno de Evo Morales contra mi padre, que en función de militar y como capitán del ejército dio captura y entregó como prisionero a Ernesto Guevara en el año 67. Era conocido el fanatismo del presidente Morales respecto de Che Guevara, y es por eso que quería vengarse en mi padre, denigrarlo y acusándolo falsamente de haber cometido delitos de terrorismo y alzamiento armado. Después de casi 11 años, ¿no? Casi 11 años ya han pasado de aquel hecho. Se dijo en aquel momento de que quienes estaban o fueron imputados por el caso de terrorismo eran personas que estaban detrás de un plan con el que se pensaba asesinar al expresidente Evo Morales. ¿Qué dice usted hoy en día? Bueno, eso fue parte de la fábula que se construyó para denigrar a los encausados. Nunca la Fiscalía llegó a aportar ninguna sola prueba en sentido de que alguien hubiera tenido intención de cometer magnicidio. Eso fue parte, como le digo, del marketing, el proceso de denigrar a los encausados. Nunca hubo acusación, nunca hubo ninguna prueba en sentido de que alguien quisiera matar a Evo Morales. Lo que hubo fue un montaje judicial, aprovechando una circunstancia de lucha por la autonomía, convirtiendo esta lucha en un afán supuestamente separatista, etcétera. Pero los delitos que se acusaron fueron terrorismo y alzamiento armado. El terrorismo nunca se probó que la gente lo hubiera cometido, y el alzamiento armado no ocurrió jamás, porque nadie se alzó en armas en estos 14 años de gobierno de Evo Morales en Bolivia, nadie se alzó en armas en Santa Cruz, entonces no existieron los dos delitos imputados. Bueno, de estas casi 40 personas imputadas, 6 se han sometido a un juicio abreviado, el resto ha tratado de escapar y de salvarse como ha podido, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar ahora? Le doy este dato porque usted ya lo debe saber. Branko Marinkovic ha anunciado de que va a presentar una demanda contra Evo Morales ante la Corte Penal Internacional. Usted, como uno de los abogados defensores, queda, me imagino, otra parte, la de ver el caso de Marcelo Sosa, por ejemplo. Los fiscales, ¿va a hacer algo al respecto? Sí, mire, nosotros fuimos abogados de las víctimas de Marcelo Sosa en el proceso por extorsión que logró una condena en su contra de 12 años que va a cumplir en cuanto pise territorio boliviano. Exacto. Hoy hemos presentado, hace un par de semanas hemos presentado una denuncia contra 3 exministros de Evo Morales, los 3 últimos que tuvo, por haber malversado recursos del Ministerio de Gobierno en el pago ilegal de salarios y de viáticos a las jueces ciudadanas que asistieron a este juicio en los últimos 7 años. Luego vamos a ir contra los responsables del operativo ilegal en el Hotel Las Américas, con el asesinato de 3 súbditos extranjeros y la ilegal aprehensión de Otto Asso y Mario Tadic. Entonces tenemos bastante trabajo para ir contra los que cometieron delitos
durante la etapa de investigación y durante la etapa de juicio de este caso. Ahora, cada uno me imagino que también tendría la oportunidad en este caso de levantar un proceso si es que ellos ven por conveniente, especialmente aquellas personas que quedaron apresadas. Mire, la reparación de daños en Bolivia es algo que prácticamente no funciona. Sin embargo, queda el recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Prácticamente todos los encausados han acudido ante este organismo y se ha denunciado al Estado boliviano por no haber preservado los derechos humanos de estas personas. Entre ellos, por ejemplo, el derecho humano a no ser detenido más allá de un plazo razonable. El plazo razonable en la ley boliviana vigente era de 24 meses como máximo. A Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, Ron Comat los tuvieron entre 8 y 10 años detenidos preventivamente. Eso es una violación del derecho humano y debe ser resarcida por el Estado boliviano. Luego el Estado boliviano les cobrará a las personas responsables por haber violado los derechos humanos de estos ciudadanos bolivianos. Gracias por haber conversado con nosotros para ya ir cerrando este caso que evidentemente ha mantenido en vilo a muchas familias bolivianas durante casi 11 años. Muchas gracias, doctor Prado, y muy buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Bolivisión, siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta Publivisión, marcas y tendencias.